Bueno, muy buenas noches, muy buenos días para los que se encuentran en Australia. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Viviana Parro, yo soy la gerente comercial del área de migración y la idea es que en esta hora podamos explicarles un poco cómo es el programa de migración. Vamos a hablar un poco de Australia, qué beneficios tiene. Y antes de comenzar, sí me gustaría saber un poco qué profesiones nos acompañan hoy, qué ingenieros, como para poder guiarme un poco y poderles dar un poco de respuesta más adelante. Listo, entonces pues nada, demos inicio, bienvenidos a todos. Y bueno, entonces hablemos un poco de nosotros, de quiénes somos RC Migration. RC Migration somos una compañía con más de 15 años de experiencia profesional. Estamos regulados por el gobierno australiano, que es una entidad la cual se llama el MARA, que regula a todos los agentes y abogados de migración, para que ustedes puedan estar tranquilos que cuando tomen una consulta legal migratoria van a estar asesorados por personas expertas. Muchas gracias, Jaime, ingeniero civil. Muchas gracias, Tiffany, ingeniera civil. Bueno, aquí voy bien, entonces muchas gracias por estarme respondiendo. Y bueno, continuemos. Entonces, somos una de las agencias en Latinoamérica más grandes. Somos un equipo de profesionales altamente calificados. Somos más de 50 personas, de las cuales estamos divididas en diferentes áreas. Estamos hablando desde el área comercial, el área operativa que se encarga de la parte de operaciones o ejercer cada uno de los casos y aplicarlos a las diferentes entidades. Y está el equipo de abogados, en donde contamos con 5 abogados y agentes de migración respectivamente registrados. Ellos hablan inglés, español, entonces para que ustedes también puedan sentirse tranquilos en tomar una consulta en su idioma. Bueno, muchas gracias a todos, ingenieros industriales, químicos, mecatrónica, bueno, estoy viendo bastantes ingenieros aquí de diferentes áreas, entonces a todos bienvenidos. Tenemos convenios con las mejores universidades y pues profesionales aquí en Colombia, en Latinoamérica, para que ellos también dan nuestras referencias de todos los servicios que nosotros prestamos. Y bueno, y tenemos presencia en Australia y en Latinoamérica, trabajamos de forma online. Entonces, aquí le dejo nuestras redes para que antes de iniciar con todo este proyecto y conocimiento en Australia, pues nos sigan en nuestras redes. Nosotros constantemente estamos publicando noticias de actualidad en cuanto a migración, cambios migratorios, alguna novedad en algún tipo de visado, para que ustedes también nos sigan en nuestras redes. Acá está TikTok, Facebook, Instagram, está LinkedIn, YouTube, entonces síganos, que para que ustedes también estén informados de todas las novedades que tenemos, de noticias y también de nuestros eventos. Y aquí también está nuestro WhatsApp, que corresponde al área comercial y de bienvenida, para que ustedes puedan ir dejando también su nombre, su correo electrónico, de qué ingeniería si están estudiando, ya la terminaron, para poderles ayudar más adelante. Muy importante que toda la información que yo les voy a brindar no la tomen de forma particular. ¿Por qué lo decimos? Porque esta información que les voy a brindar a nivel migratorio es a nivel general, de cómo es un proceso, qué requisitos se necesitan. Entonces, para poder analizar su caso en particular, es importante que lo analicemos con un consultor o abogado agente de migración experto en esta área, para poder revisar cuál es el camino migratorio idóneo para ustedes. Es importante, no lo tomen de forma personal. Si dicen, no, es que yo soy ingeniero civil, ya sé quién entidad me valida, ya sé cuál es mi puntaje y lo hago solo. No, es importante que si vamos a hacer un camino migratorio, lo hagamos en manos de expertos, para poder saber evitar pérdida de tiempo, dinero, y dependiendo cómo lo vayamos a hacer, pues direccionarlo de la mejor forma. Bueno, esta sesión la vamos a dividir en varias partes. Esta primera vamos a hablar por qué elegir Australia. Toda esta información que les voy a hablar es información como muy general también, pero es importante que si ustedes decidieron que este destino es el en el que ustedes van a seleccionar para migrar, lo hagan, también investiguen un poco más las diferencias horarias, las distancias, pues porque Australia, si estamos en Latinoamérica o en Sudamérica, estamos hablando que definitivamente la diferencia horaria es bastante. Entonces es importante que sepamos a dónde vamos, qué cultura hay, cuáles los requisitos, cómo me veo allá, si estoy soltero o en familia. Es importante que revisemos todos estos temas. Pero bueno, miramos la parte general. Sabemos que Australia se caracteriza por la calidad de vida, indudablemente. Estamos hablando que es un país en donde no hay discriminación, estamos hablando que no va a haber esa xenofobia que de pronto lastimosamente en otros países sí vamos a encontrar.
Entonces estamos hablando que en Australia vamos a encontrar calidad de vida. ¿Por qué? Porque la cantidad de horas laboradas en Australia son mucho menores que en otros países. Estamos hablando que el salario mínimo más alto a nivel mundial se encuentra entre una de ellas está Australia. Estamos hablando que tenemos tiempo para pasar en familia y adicional, después de la parte laboral podemos, ese tiempo extra que tenemos que de pronto en otros países lastimosamente no lo tenemos, podemos hacerlo para invertir en hacer un negocio si lo queremos, en crear empresa, que es muy importante, que Australia también lo apoya muchísimo, o en también compartir o hacer algunos hobbies muy interesantes allá, que está el surf, o ir a barbecue, compartir con amigos, con familia, con la pareja. Entonces, estamos hablando que la calidad de vida lo estamos mirando a nivel económico y también a nivel personal. En cuanto a diversidad cultural, estamos hablando que en Australia vamos a encontrarnos diferentes culturas, entonces vamos a interactuar personas de Oriente, de Occidente, entonces vamos a mirar diferentes costumbres, que es muy interesante en Australia, entonces que de pronto si nos vamos a Estados Unidos, sí, está como muy focalizada la cultura. Lleva en la cultura norteamericana, estamos hablando que en Australia vamos a encontrar una diversidad, entonces no vamos a sentir de pronto ese temor que si yo estoy de cierta cultura o ciertas creencias, voy a sentir discriminado. No, en Australia no ocurre eso. Vamos a tener oportunidades laborales. Australia es uno de los países que a nivel económico se ha mantenido después de la pandemia en cuanto a sostenibilidad económica. Entonces estamos hablando que en este momento Australia sigue abriendo las puertas para poder migrar tanto fuera como dentro de Australia en los diferentes programas que ofrece. Estamos buscando oportunidades laborales en todas las áreas y las ingenierías son una de las ocupaciones de las cuales están mejor remuneradas. Estamos hablando que las ingenierías se están buscando en todos los sectores de la economía. Entonces es muy importante que sepamos que en Australia tampoco la edad es discriminatorio el momento de encontrar un empleo. Importante tener una muy buena experiencia en cuanto lo vayamos a hacer, dependiendo del trabajo, y también un muy buen nivel de inglés para poder competir con las diferentes personas que están para el mismo cargo. Entonces, y más porque vamos a un sitio de habla inglesa. Estamos hablando que Australia cuenta con diferentes climas, entonces podemos, si vamos a migrar, podemos poder seleccionar si nos gustan los climas cálidos, un poco más fríos, y también, bueno, el sistema de salud, estamos hablando que el sistema público es uno de los sistemas públicos en cuanto que se ha caracterizado porque definitivamente sí funciona. Lastimosamente en algunos países no es lo ideal y tenemos que recurrir a otros. Entonces estamos hablando que el sistema de salud en Australia definitivamente, cuando ya somos residentes permanentes o temporales, definitivamente sí lo vamos a tener. En cuanto a la educación, estamos hablando que en Australia se encuentran una de las mejores universidades, estamos hablando que están distribuidas en los diferentes estados, entonces podemos encontrar en Australia una gran diversidad en cuanto a cultura, en cuanto a estabilidad económica, calidad de vida. También cuando ya somos residentes tenemos bastantes beneficios para nosotros y para nuestro núcleo familiar si los llegáramos a tener. Tenemos una estabilidad política, económica y social estable, que eso es muy importante cuando vamos a migrar. Vamos a tener estabilidad laboral, porque en este momento y definitivamente Australia está buscando personas altamente calificadas y está necesitándolas para las diferentes áreas de la economía, entonces vamos a tener estabilidad económica, una remuneración considerable a lo que hemos hecho, climas variados, entonces podemos escoger de dónde definitivamente poder ir o establecernos, y el sistema de migración es amigable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros cumplimos los requisitos para una visa turismo, una visa permanente, una PR, una sponsor, cualquier tipo de visado definitivamente, si lo cumplimos, no las van a otorgar. No es que nos envíen una respuesta como negada o aprobada o a veces negada y no sabemos por qué. No, estamos hablando que si nosotros cumplimos los requisitos para entrar a cualquiera de esos visados, definitivamente vamos a obtener una visa de residencia permanente o temporal, ya sea que lo hagamos por sponsor o lo hagamos por el programa de GSM, que ahorita, bueno, más adelante les voy a estar explicando un poco por si estoy usando terminología que de pronto no es tan familiar. Pero estamos hablando que si tenemos y cumplimos con los requisitos al visado que aplicamos, no lo van a otorgar. Aquí en esta segunda parte vamos a hablar de la importancia de la ingeniería en la industria y estamos hablando de los diferentes salarios que ustedes se pueden encontrar al momento de llegar en Australia. Importante que todo lo que les voy a decir es un promedio.
y generalmente estos promedios, cuando hablamos con nuestros clientes, definitivamente tienden a ser un poco más altos, sino que estamos haciendo un promedio para que ustedes se lleven una idea de que va a depender de que ustedes tengan un mejor ingreso de dinero. Estamos hablando del nivel de inglés que ustedes tengan y bueno, que cumplan con los requisitos de cada un empleador, pero pues, definitivamente eso es como un check cuando uno aplica, pero es importante tener un muy buen nivel de inglés para transmitir esas competencias que tenemos. En cuanto a las principales industrias que tenemos aquí en Australia, de las cuales están necesitando ingenieros, estamos hablando de la minería, de la industria, del equipamiento de transporte, de procesamiento de alimentos, de productos químicos, acero, la parte de tecnología. Y tengan en cuenta si aquí en este momento tengo personas que no son ingenieros, también son bienvenidos dentro de Australia. No significa que si yo soy administrador, economista, abogado, arquitecto, no significa que de pronto no tengo oportunidades, no, sino que estoy hablando en este momento específicamente de la parte de la ingeniería, que es una área muy interesante, muy bien remunerada, pero pues claramente, si aquí tenemos personas de otras ocupaciones u otras profesiones, no se afanen porque estamos hablando que todas las áreas de la economía están buscando personas altamente calificadas de las diferentes profesiones para poder ejercerlas dentro de Australia. Aquí también ustedes les colocamos los diferentes buscadores para que ustedes también puedan realizarlos por ustedes. Estamos hablando que estos buscadores son los más comunes dentro de Australia al momento de buscar un empleo y más cuando estamos haciendo un proceso de migración, un proceso de sponsor, un proceso de pareja, también pues, claramente vamos a necesitar una oferta laboral. Entonces aquí nos encontramos con SIC.com, Engineer Job, Atsuna, Deco. Entonces, aquí son unos ejemplos de los buscadores para que ustedes puedan corroborar esta información y pues adicional puedan ver las diferentes ofertas laborales que se acoplan dependiendo de su experiencia, de la carrera que hayan, o de la profesión o de lo que hayan ejercido, y pues también esas combinaciones, porque a veces estudiamos una ingeniería y terminamos en la área de mercadeo o terminamos en otras áreas. Entonces es importante que sepamos esa combinación, ese mix que tenemos muchas personas, que es muy interesante el momento de buscar una oferta de empleo. Aquí les colocamos unos pantallazos, llamémoslo, para que ustedes puedan ubicarse al momento de tener estos buscadores. Son las páginas oficiales para que ustedes puedan buscar esas ofertas de empleo que efectivamente en ese momento sí son vigentes, que correspondan con sus habilidades, su profesión y bueno, y su edad también y su nivel de inglés. Aquí les hablo un poco de los salarios promedios anuales, como se los estaba mencionando hace un momento. Estamos hablando que los ingenieros de la minería, estamos hablando que están entre los $110,000 a $120,000 anuales, los electrónicos entre unos $90,000, la área de la construcción 92, los civiles los $105,000, la parte de mantenimiento aeronáutica los 90,000, y las otras ingenierías, estamos hablando de los industriales, químicos, eléctricos, electrónicos, químicos, está entre los 90 y los 110,000. Como se los dije, esto generalmente tiende a aumentar. Importante tener un muy buen nivel de inglés cuando estamos migrando a un sitio de habla inglesa. Aquí en nuestra parte 3, ¿qué vamos a hablar? En cuanto a la industria y los caminos para migrar. Entonces, ahorita les voy a hablar de cómo son estos procesos, qué vamos a hacer, cuáles son los diferentes programas y cuál es el más amigable para el momento de realizarlo. Y claramente esos caminos ya personalizados los hacemos en una consulta con un agente abogado de inmigración que se encuentran radicados dentro de Australia, que ellos son las personas que están constantemente en contacto con las entidades y con la entidad gubernamental para verle algún cambio, y si hay un cambio o no, pues poderlo presentar dentro de la consulta legal migratoria. Aquí para las personas que están entrando aquí en este momento, nuevamente les dejo nuestro WhatsApp para que nos vayan dejando sus intereses, qué visas quieren, visas de migración, visas de turismo, visas de padres, visas de hijos, visas de sponsor. También está nuestro correo electrónico para que nos puedan contactar. Y bueno, ahora sí entremos en lo más interesante que estábamos esperando. ¿Por qué se crean los programas de migración? Estamos hablando que los programas de migración se crean porque en este momento la cantidad de personas en Australia, la mayoría, están saliendo a pensionarse. Entonces, la capacidad en este momento
pues, están saliendo a pensionarse, la mayoría de las personas son adultas y la economía australiana está escasa de profesionales. Y por eso migración y Australia crea los programas de migración, como se los dije desde un comienzo, que sean amigables. ¿Qué quiere decir? Que sean fáciles de realizar, adicional que si cumplimos los requisitos podemos realizarlos, y por eso Australia dice que nosotros somos la llave de la prosperidad, los que estamos haciendo que Australia siga manteniéndose como uno de los países más estables a nivel económico, porque Australia cuenta con una muy buena remuneración, adicional es remuneración por hora, adicional en este momento cuenta con todos los cupos en este momento para todas las profesiones y poder entrar a cualquier ocupación dentro de las áreas de la economía. Australia cuenta con diferentes programas para poder migrar. Estamos hablando que cuenta con programas de familia, en donde nosotros como RC Migration, nosotros les ayudamos a ustedes hacer las visas de parejas, hacer las visas de padres, hacer las visas de hijo o ciudadanía. También contamos con los programas de patrocinio de empresa o sponsor, que normalmente lo llamamos como visas 482, 186, por si de pronto lo conocen con esa terminología. Estamos hablando que ese es la visado en el cual ustedes sí llegan con una oferta de empleo austral. ¿Qué quiere decir? Ustedes nos van a contactar a nosotros porque en la empresa que están trabajando actualmente los quieren relocalizar a Australia, o porque si ya están dentro de Australia y tienen una empresa que se interesó en su perfil profesional, nosotros como RC Migration les ayudamos a ustedes en ese visado, tanto para el empleador como para el empleado. Entonces, con esa visa sí van a llegar con un empleo austral. Y el programa de migración calificada, que es el programa más grande que tiene Australia, estamos hablando de que este programa de migración, este programa, ustedes no van a llegar a Australia con una oferta laboral de empleo formal, no. Ustedes la van a ir a buscar cuando lleguen a Australia, por eso desde un comienzo les estaba diciendo que es importante tener un muy buen nivel de inglés para poder entrar a esos empleos mejores remunerados. Y pues claramente desde el comienzo, pues tener en cuenta que si no contamos con ese nivel de inglés ideal, igual vamos a tener un empleo en profesiones no calificadas. Entonces, para que de igual forma puedan estar tranquilos que mientras que ustedes de pronto van mejorando ese nivel de inglés, van a tener un empleo. Entonces, el programa de migración calificada es un programa a través de habilidades. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar cuál es la ocupación idónea para entrar al programa de migración. Y la ocupación idónea sale de la combinación de lo que ustedes estudian versus lo que ustedes trabajan, de ahí sale una ocupación en demanda para entrar al programa de migración. Por eso les decía, no generalmente el ingeniero civil o el industrial de pronto ejerció laboralmente en la parte de la construcción o hizo planos, ¿no? Sino de pronto se quedó en el área financiera por cualquier razón de la vida. Entonces estamos hablando que vamos a buscar una ocupación idónea a ustedes, dependiendo de lo que ustedes hayan trabajado, de lo que hayan estudiado, vamos a sacar una ocupación idónea para entrar al programa de migración. Y algo muy bonito que tienen los ingenieros en este momento al validar las ocupaciones ante una entidad que se llama Ingenieros Australia, que es la entidad que valida a todos los ingenieros excepto los de sistemas, porque los de sistemas y la parte de la tecnología les validan otra entidad que se llama ACS, que es Australia Computer Society, es la entidad que valida a los ingenieros de sistemas. Pero si nos miramos las otras ingenierías que valida Ingenieros Australia, es una entidad muy bonita porque no les pide experiencia profesional si no la tienen. ¿Qué quiere decir? Si somos recién egresados o no ejercimos en nuestra profesión y solo tenemos el título profesional, podemos aplicar a Ingenieros Australia. Situación que no pasa en otras entidades. Entonces estamos hablando que Ingenieros Australia hace amigable las aplicaciones, porque si no hemos trabajado podemos aplicar. Y si somos recién egresados, también podemos aplicar. Claro, debemos de cumplir otros requisitos adicionales, que de pronto ahorita más adelante les comparto un poco más de información, pero para que ustedes puedan saber que Ingenieros Australia podemos aplicar con 0 días de experiencia profesional. Y es una aplicación, y todas las aplicaciones a las entidades, no solo ingenieros, son aplicaciones vía online. O sea, no tenemos que irnos a desplazar a algún lado, llevar documentos físicos, no. Son aplicaciones amigables en lo cual hacemos todo vía virtual. Entonces son aplicaciones muy fáciles de hacer si seguimos la guía de profesionales.
Aquí, como se les estaba mencionando, tenemos dos formas de emigrar a Australia, una desde nuestro país de origen o estando fuera de Australia o dentro de Australia. Si lo hacemos fuera de Australia es porque tenemos que cumplir ciertos requisitos que más adelante se los voy a explicar, o si lo hacemos dentro de Australia es porque lo vamos a hacer a través de un programa que se llama un programa de estudios. ¿Qué quiere decir? Que vamos a irnos primero con una visa de estudiante a Australia y vamos, lo ideal es que primero tomemos esa consulta legal migratoria para saber a dónde ir, qué estudiar, cuánto tiempo, porque todos los estados tienen sus requisitos y dependiendo de lo que hayamos estudiado previamente y si queremos seguir esa línea, es importante que escojamos un muy buen estudio para poder lograr esa visa de residencia permanente o temporal dependiendo del estado en que vayamos a seleccionar. Y si nos queremos recalificar, porque es otra opción, también vamos a hacer con la visa de estudiante y pues vamos a mirar si lo vamos a recalificar a nivel técnico o profesional. Igual, importante saber a qué estado nos vamos a ir y cuál es el que mejor nos conviene dependiendo de nuestra situación personal y también económica. Entonces, para que puedan ver las diferentes formas de emigrar a Australia que se hacen dentro o fuera de Australia. De igual forma, importante, si lo hacemos fuera o dentro, importante tener esa consulta para definir nuestras circunstancias, evitar pérdida de tiempo y dinero, lo decimos por experiencia, porque muchas veces los clientes se van a Australia y llegan y después nos contactan y dicen, no, estoy estudiando un vocacional, estoy haciendo chef, pero son ingenieros, entonces si quieren validarse, entonces han perdido tiempo, dinero, de pronto el lugar donde están no es el más amigable. Entonces es importante que sepamos eso al momento de definir que Australia es el país en el cual vamos a migrar. Entonces es importante saber a dónde hacer una ruta de migración para llegar allí. Cuando hacemos este programa a través de estudios, generalmente los estados, y la mayoría, estamos hablando de que tenemos que estudiar mínimo 2 años. Hay un estado que definitivamente nos solicita solo 1 año, pero pues, puede decir que el 90% de los estados nos va a pedir 2 años de estudios, equivalentes a 92 semanas. ¿Qué vamos a lograr fuera de mejorar nuestro perfil profesional? Claramente, indudablemente. ¿Qué vamos a lograr a nivel migratorio? Uno, como este programa es a través de puntaje. Entonces, que más adelante se los voy a explicar cuáles son las diferentes formas para contar estos puntos. Estamos hablando que si lo hacemos a través de estudios, mejoramos nuestra hoja de vida. Si vivimos en áreas regionales, vamos a obtener puntaje, que es un área regional, es toda Australia, excepto Melbourne, Brisbane y Sydney. Si estudiamos más de 2 años, equivalente a 92 semanas, vamos a obtener puntaje. Si lo ideal, si conseguimos trabajo en nuestra profesión, en mínimo 1 año vamos a obtener puntaje. Y pues lo ideal es que mejoremos nuestro nivel de inglés, tenemos puntaje. Entonces, para que vean que los beneficios que tenemos si lo hacemos a través de estudios, claro, va a haber una inversión económica adicional si lo hacemos desde nuestro país. Las dos formas son viables, solo que es cuestión de sus intereses y de su capacidad económica y sus planes de vida en cuanto a si están solos o en pareja. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son los caminos en general, sepan cuáles más o menos son las circunstancias que se van a encontrar en cuanto a uno del otro, y si lo hacemos fuera de Australia, pues podemos seguir trabajando, estudiando, organizar nuestro programa de migración, definir qué fecha ir a residir dentro de Australia. Entonces, pues nos ahorramos un poco de dinero porque definitivamente si lo hacemos a través de estudios tenemos que hacer una inversión económica, pero también se va a ver reflejado en puntaje y en mejoramiento de nuestra hoja de vida. Bueno, eso lo vamos a definir dentro de la consulta legal migratoria para que ustedes puedan ir analizando en este momento cuál es la forma idónea para ustedes migrar. Entonces, como se los estaba mencionando, este programa es a través de puntos. Estos ítems que se los voy a mencionar acá son algunos de los cuales la gente de migración va a evaluar para mirar la cantidad de puntaje que ustedes tienen. Entonces, este programa de migración va entre los 18 y los 44 años. Vamos a necesitar una ocupación en demanda que está dentro de las listas. Como se les dije, es importante definir cuál es la ocupación idónea para ustedes para entrar al programa. Necesitamos un mínimo nivel de inglés, que son 6 en el IELTS, en cada una de las bandas, no overall.
o la equivalencia en el TOEFL, el IBT, que es el académico, o el PT, que es el Pearson, o el CAN, en algunas circunstancias. Entonces, importante. Este nivel de inglés, que es un mínimo 6, que sería un competente, no da puntaje en el programa de migración, pero es el mínimo requisito que necesitamos. Entonces, ya si aumentamos nuestro nivel de inglés, vamos a obtener puntaje adicional dentro del programa. Importante no tener antecedentes penales, tener una muy buena condición de salud. Si están solteros van a tener puntaje y nuestra pareja también nos puede dar puntaje si cumple ciertos requisitos. Y eso lo analizamos dentro de la consulta legal migratoria. Vamos a revisar cuál es la persona idónea para liderar la visa. Y este programa de migración, hago aquí como un paréntesis, un programa de unidad familiar. O sea, va a cubrir a mi pareja y a mis hijos siempre y cuando dependan 100% económicamente de nosotros. Entonces, para que puedan saber que pueden incluir a su pareja. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? Es que me salió un anuncio que tengo, no sé si me podrían confirmar, por favor. Vale, gracias. Sí, muchas gracias, que me salió una señal que no se estaba escuchando bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema de puntos, estamos hablando que este programa, que es a través de un patrocinio de Estado, porque migración, este programa de migración tiene 3 tipos de visas. Estamos hablando que es una visa independiente, que es una visa 189, y las visas a través de patrocinio de Estado, que son la 190 y la 491, son visas que, ¿por qué se llama patrocinio de Estado? Esta aclaración no es que te den trabajo, subsidio, no, nada, solo te van a dar puntaje a tu proceso de migración, dependiendo si aplicas una visa permanente o temporal. Estamos hablando que todos estos ítems y otros ítems adicionales que vamos a revisar dentro de la consulta, nos van a dar estos 65 puntos. Entonces tengan en cuenta que el Estado, si lo aplicamos a una visa temporal, nos va a brindar 15 puntos y a una permanente 5 puntos. Entonces, así como haciendo grandes rasgos, estamos hablando que mínimo debemos llegar o a 50 o a 60 puntos con estos, y bueno, hay otros ítems más que estamos hablando que también se encuentra, que de pronto no les mencionamos acá. Estamos hablando de la experiencia profesional, si estamos dentro de Australia en puntos por haber vivido 2 años, si trabajamos en Australia, si son traductores NATI. Entonces, hay varios ítems adicionales que van sumando al proceso de migración. De igual forma, en esa consulta legal migratoria, que es una cita virtual, es una cita que va a durar alrededor de unos 60 minutos, donde ustedes diligencian previamente un formulario donde van a poner su parte académica, laboral, si tienen alguna situación personal también la colocan allí, para que la gente pueda revisar estas circunstancias y poder armar su plan migratorio, claro, junto con ustedes. Entonces, en esta consulta legal migratoria, después de que ustedes diligencian ese formato, vamos a definir la o las ocupaciones, dependiendo si ustedes están solos, en pareja. Vamos a definir los requisitos de las entidades, como se les estaba mencionando. Ingenieros Australia tiene ciertos requisitos, ejemplo, vamos a necesitar mínimo un mínimo nivel de inglés que es un 6 en el IELTS, vamos a necesitar unos ensayos que verifiquen sus competencias como ingenieros y claramente un título profesional que certifique que efectivamente estudiaron esa profesión. Entonces, para que ustedes puedan ver cómo hacía grandes rasgos los requisitos de ingenieros y así todas las otras entidades que varían el resto de ocupaciones. Vamos a identificar un camino migratorio, ya sea dentro o fuera de Australia, como se los he mencionado, que cualquiera de los dos son viables. O podemos mirar los dos también, dependiendo de sus circunstancias, y nosotros también, si lo van a hacer a través de estudios, podemos ayudarles a ustedes en ese proceso de visado de estudiantes después de la cita migratoria. Nosotros les remitimos al área de educación para que ellos los asesoren, dependiendo del consejo migratorio del agente abogado de migración. Vamos a definir el puntaje actual y el futuro porque puede mejorar o disminuir. Entonces, vamos a dar esos tips a ustedes para que puedan tener ese puntaje y no lo pierdan durante su proceso de migración. Vamos a revisar también todos los visados o posibles visados que podamos aplicar. Y, importante, el presupuesto. El presupuesto, hago aquí una aclaración y también abro otro paréntesis, no lo damos en este momento porque
Los presupuestos varían dependiendo de las circunstancias, si son casados, si son solteros, si tienen hijos, si la ocupación, si no tienen ocupación, si se van por estudios o se quedan. Entonces, hay diferentes presupuestos dependiendo de sus circunstancias. De igual forma, también todo eso se revisa dentro de la consulta legal migratoria. Y vamos a revisar también, y como muy comúnmente lo hacemos en nuestras sesiones, vamos a recibir esas preguntas para que ustedes puedan convencerse de seguir con nosotros y dar esa continuidad para obtener esa PR dentro o fuera de Australia. Aquí les voy a mencionar los diferentes pasos que van a tener que seguir, sí o sí, ya sea que lo hagan dentro o fuera de Australia. Les voy a hablar un poco a grandes rasgos de tiempos para que ustedes puedan dimensionar cuánto vamos a durar en ese proceso de migración. Entonces, estamos hablando que primero vamos a necesitar, bueno, voy a poner dos escenarios. Un escenario es que lo vamos a hacer fuera de Australia. Entonces, en ese escenario, sí o sí vamos a tener que validar la ocupación ante la entidad respectiva. Después de que tenemos esa ocupación validada ante la entidad respectiva, el documento que emite la entidad es un PDF que lo vamos a llamar Skill Assessment. Cuando ya tengamos ese Skill Assessment, algunas entidades piden inglés, otras no. Entonces, cuando ya lo tengamos más el inglés, vamos a hacer la expresión de interés. ¿Qué es la expresión de interés? Es decir, la migración, yo ya tengo los 65 puntos para aplicar a una visa permanente o temporal. Aplicamos al estado pertinente dependiendo de lo que hayamos aplicado, permanente o temporal, no sé, es Australia, Tasmania. Y después aplicamos a la visa y la obtenemos. Todo este proceso, más o menos, estamos hablando que son unos 18 meses. Puede ser más, menos, pero es un promedio para que ustedes se puedan llevar una idea. Y en el escenario 2, si lo vamos a hacer a través de estudios, igual, sí o sí, validar la ocupación antes de irnos. ¿Por qué razón? Por recolección de documentos, por facilidad de traducciones. La idea es que comiencen con una validación de ocupación y entre el punto 1 y el punto 2 es que ustedes se van a ir a estudiar. Mínimo 1 año o 2 años, dependiendo del estado en que se vayan. Y el punto 2 hasta el 5 lo van a hacer después de aplicar, después de haber terminado sus estudios, disculpen. ¿Y qué visa van a lograr después para poder hacer del punto 2 al 5? Importante que dependiendo de lo que hayamos estudiado podemos acceder o no a una visa de graduado. Porque es importante que si estamos dentro de Australia siempre nos mantengamos legales con cualquier visa. Entonces, generalmente después de que nosotros estudiamos, nos dan 1, 2 meses, 3 meses para poder estar dentro de Australia y renovar o salir del país. Entonces es importante, no vamos a hacer eso. Lo ideal es revisar si podemos aplicar a visas de graduado para evitar pérdida también de tiempo y de dinero, que todo eso lo revisamos dentro de la consulta. Entonces, o si no podemos aplicar esa visa de graduado, ¿qué podemos hacer? Entonces, para que ustedes se puedan llevar esa idea en cuanto a tiempos, qué es lo mejor para ustedes si lo hacen dentro o fuera de Australia. Ahora bien, les voy a resolver algunas preguntas frecuentes que nos hacen nuestros clientes para que ustedes puedan, si se les voy resolviendo, pues fabuloso, pero si no, para que en unos minutos voy a abrir un espacio para resolverles esas preguntas y aquí voy a resolver algunas que generalmente nos hacen. Entonces, entre ellas está, ¿qué es el año fiscal australiano? El año fiscal australiano comprende, nos acá, como generalmente en diciembre de todos los años, estamos hablando que el cambio de año fiscal comienza el 1 de julio de todos los años, en donde nuevamente el gobierno australiano hace algunos cambios, incrementan los precios de algunas visas, de entidades, se renuevan algunas ocupaciones en las listas. Entonces, para que sepan que en este momento estamos a mitad de año de cambio de año fiscal. ¿Puede incluir a mi familia? Claro que sí, esto es un programa de unidad familiar, entonces podemos incluir a mi pareja y a mis hijos siempre y cuando dependan 100% económicamente de nosotros. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene el examen de inglés internacional? 3 años al momento de aplicar a la visa, ya sea IELTS, TOEFL, IGT, el PTE, que es el Pearson, 3 años al momento de aplicar a la visa. Acá se inicia mi proceso migratorio ahora que pasa en épocas de fiestas, cierres de año. Estamos hablando que migración y las entidades siguen, no paran.
algunas en este momento, pues que pasamos ahorita fin de año, se hacen un poco más lentas las aplicaciones, pero ya en este momento estamos en tiempos normales de procesamiento. Entonces, para que puedan estar tranquilos que Australia no cierra en ningún momento y siempre podemos aplicar a entidades, a visas, a estados. Entonces, siempre y cuando, ¿qué es lo que puede pasar? En cambio, año fiscal, cuando como estos programas son a través de cupos, sí van cerrando los estados. Entonces, es importante saber en qué momento nosotros comenzamos nuestro plan migratorio para lo ideal, tener siempre los cupos idóneos para poder aplicar. Aquí nuevamente les dejo nuestras redes sociales para que nos vayan siguiendo. Espero que haya sido muy clara en el momento de poder explicarles cuál es este programa de migración GSM y cómo son los procesos, cómo podemos lograrlo, qué van a encontrarse en este momento cuando ustedes consulten o dejen sus datos, su correo electrónico, su ocupación, qué se van a encontrar en esa consulta legal migratoria que dura alrededor de 60 minutos. También allí les vamos a decir los precios de la consulta. Y vamos, la ideal es que ustedes siempre estén pendientes de nuestras redes sociales en cuanto a noticias y más cuando vamos a migrar. Entonces, no sé si abrimos un espacio para poder resolver esas preguntas y bueno, aquí estoy. Listo, Carlos, aquí nos comentas, ¿se debe validar el título? No, vamos a validar, no vamos a convalidarlo porque es una terminología, estamos validando una ocupación. La parte de convalidar lo hacen las partes educativas. Nosotros lo que vamos es a validar la ocupación para tener una ocupación y entrar al programa de migración, ya sea Ingenieros Australia, ACS, la CA que valida los arquitectos, BetaCES, el CPA, y bueno, todas las entidades. Entonces, sí o sí, digamos, validar la ocupación, que es la combinación de lo que tú estudias versus lo que ustedes trabajan, para entrar al programa de migración si necesitamos una ocupación idónea. Espero que haya resuelto tu pregunta, Carlos. Bueno, aquí, Ecuador, soy ingeniero civil con más de 15 años de experiencia, tengo 50 años, tengo oportunidad. Bueno, estamos hablando que el programa de migración pues va hasta los 45 años, entonces pues lastimosamente no podemos entrar allí, pero pues si también tienes un empleador o pues podemos hacer visas de sponsor, podemos revisarlos, un programa de inversión, también eso puede ser factible, entonces dependiendo de tus intereses o pues de tu experiencia profesional que dices que es muy amplia, podemos revisar qué camino de pronto de alguno de ellos te puede favorecer. Entonces escríbenos para que te podamos ayudar, pero pues bueno, el programa de migración ya no puedes aplicar por la edad. Andrea, una pregunta, ¿el nivel B2 en inglés sí es suficiente? Bueno, creo que me estás haciendo una pregunta muy amplia. ¿Suficiente para qué? ¿Para ir a estudiar? ¿Para hacer el programa de migración? Bueno, importante. Para el programa de migración necesitamos un 6 en el IELTS, o la equivalencia en el TOEFL en el Pearson, entonces creo que sí vamos a tener que mejorar nuestro nivel de inglés, pero para comenzar es un paso para poder iniciar, claramente dependiendo si lo haces fuera o dentro de Australia, tenemos que revisarlo para poder armar ese plan migratorio bajo el nivel de inglés que tienes en este momento. Entonces, Andrea, escríbenos para poderte asesorar y ayudar en ese programa de migración que tú deseas y poder mejorar este nivel de inglés para entrar al programa de migración. Joseph, los honorarios de la consulta abogado, el costo. Bueno, Joseph, escríbenos porque en este momento están nuestros agentes de migración en nuestra área comercial muy pendiente, entonces para que puedas escribirnos, nos cuentas tus circunstancias y allí te vamos a dar todo el valor pertinente para hacer esa consulta legal migratoria. Entonces ya escríbenos para poderte asesorar. Tiffany, ¿cuánto tiempo dura el proceso? Bueno, se los estaba mencionando hace unos momentos, si lo hacemos fuera más o menos son unos 18 meses, más o menos, si lo hacemos dentro, tenemos que contar con esos 2 años adicionales de estudio, entonces para que te puedas llevar una idea. Pueden ser menos, ¿por qué? Porque podemos acelerar los procesos de validaciones, porque si ya tienes un nivel de inglés, los tiempos son más rápidos, las respuestas de los estados, entonces más o menos esos son los tiempos para que te lleves una idea.
Andrea, soy recién graduada, ¿cómo me evaluarían para poder aplicar a un trabajo en Australia? Bueno, hay también trabajos para recién graduados. Claramente, pues la parte de remuneración no va a ser igual con una persona con más años de experiencia, pero de igual forma están hablando que tenemos, no tenemos, hay ofertas de empleo para recién graduados. Entonces, en cuanto a ingenierías o cualquier otra ocupación, entonces no te afanes que si de pronto eres recién graduada y tienes temor de que no vayas a encontrar una oferta laboral, no, eso no va a ocurrir, solo que va a cambiar la parte salarial, pero es muy buena porque Australia es uno de los países con mejor hora paga a nivel mundial. Entonces, pues, si hay ofertas laborales, indudablemente, Andrea. Ramiro, cuento con lo siguiente, título ingeniero civil, más inglés, y bueno, logros académicos, pero no cuento con experiencia. ¿Cuál sería? Bueno, Ramiro, y pues para muchas preguntas que generalmente nos hacen, no es que no quiero responder de pronto como el camino, es decirte, mira, Ramiro, lo ideal es que apliques fuera de Australia con una visa temporal, y no. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos y somos respetuosos con cada uno de nuestros clientes, lo hacemos en una consulta legal migratoria, pero bueno, no tienes ningún inconveniente, Ramiro, podemos validarte en Ingenieros Australia porque no necesitas experiencia profesional. Podemos comenzar un proceso de migración, si quieres desde tu país o lo hacemos a través de estudios. Tienes una muy buena ocupación, después nada, Ramiro, escríbenos y pues a todas las personas que están aquí en este momento que de pronto nos hacen preguntas en cuanto qué debo hacer, qué profesión, cuál es el camino idóneo. Entonces, todo lo hacemos en una consulta legal migratoria. Jenny, voluntariados valdrían como experiencia en Australia. Me imagino que los voluntariados no han sido remunerados. Entonces, si no han sido remunerados, no cuentan como experiencia profesional y debe de ser a partir de la fecha del grado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Bueno, creo que no hay más. Ah, no, sí, aquí hay otra. Soy venezolana, mi carrera es ingeniera industrial con 35 años, mi nivel de inglés es básico, intermedio, podría participar a conseguir trabajo desde fuera de Australia o mejor sería un programa PAT. Bueno, Alexis, puedes hacer el programa de migración fuera o dentro, ya va a depender, como les dije, de la capacidad económica, sus intereses, de sus situaciones personales. Tienes una muy buena edad, tienes una muy buena ocupación, puedes hacerlo desde fuera de Australia, importante pues comenzar a estudiar inglés o si ya estás comenzando estudiando, te sigue mejorándolo para cuando ya te llegue la PR o la temporal, pues llegues a Australia y puedas conseguir una oferta laboral rápidamente a nivel profesional. Entonces, pues Alexis, escríbenos para poderte asesorar dentro de la consulta legal migratoria y poder armar ese plan migratorio. Jenny, y si son remunerados, pero voluntariados, siempre y cuando sean remunerados y relacionados a tu ocupación, podemos revisar, igual va a depender de las funciones que hayas ejercido. Entonces, hay varias preguntas ahí. Entonces, nada, Jenny, escríbenos para poderte asesorar dentro de la consulta y poder revisar tu caso y armar ese plan migratorio. Bueno, no sé, creo que ya terminamos aquí por las preguntas. De verdad, muchas gracias por su asistencia, por las preguntas. Síganos en nuestras redes para los próximos eventos, que el próximo mes vienen muchísimos eventos. Entonces, para que estén pendientes de las noticias, de las novedades, de verdad, muchas gracias por a todos, por su tiempo. Y bueno, entonces espero vernos en una próxima oportunidad y verlos comenzar con nosotros en una asesoría legal migratoria y poderlos guiar en esa PR, ya sea afuera o dentro de Australia. De verdad, muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día y una feliz noche. Que estén bien. Muchas gracias.